Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Hasta ahora hemos visto que Isaac bendice a Jacob oficialmente. Digo oficialmente porque recuerden que la primera vez Jacob lo engañó. Él pensaba que era Esaú, su otro hijo. Esta bendición fue la bendición oficial, no fue en secreto, como lo hizo la primera vez cuando lo quería hacer Isaac con Esaú. ¿Por qué digo esto? Porque veremos ahora que Esaú vio todo. Esaú entendió muy bien que ya el derecho de primogenitura y todo lo que incluye con esto, la bendición mayor, le fue dada a su hermano Jacob, y él era el escogido, el primogénito. También Isaac le ordena a Jacob que no tome mujer de las hijas de Canaán. Le dijo que se vaya a Padán Aram, a la casa de su tío, por parte de Rebeca, de su madre. También se menciona aquí uno de los nombres de Dios por primera vez, que es El Shaddai en hebreo, que significa el Dios Todopoderoso. Eso fue en el versículo 3 de este capítulo. Ya aquí es oficial que Jacob es el primogénito y él es el que va a seguir la línea de Abraham y de Isaac. El pacto abrahámico y todas sus bendiciones ya pasó oficialmente a Jacob. Y Jacob obedeció y se fue a Padán Aram. Agarró camino. Isaac no solo bendice a Jacob, pero también lo bendice diciendo que se haga fecundo y se multiplique su descendencia, y que de él saldría multitud de pueblos, o sea, naciones. Y también se menciona de la tierra, las tierras que Dios le dará, repitiendo así el pacto que Dios había hecho con Abraham, y como acabo de mencionar, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob. Les voy a leer versículo 6 al versículo 9. Esaú vio que Isaac había obedecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. Versículo 7. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Versículo 8. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac. Versículo 9. Y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Primero, como mencioné hace unos minutos, Esaú vio todo, o sea que vio la bendición que le dio su padre Isaac a Jacob. Así que debió de haber reconocido ya que por medio de Jacob el pacto abrahámico continuaría. Segundo punto que quiero hacer es que Esaú tenía por seguro de que a sus padres no le agradaba el hecho de que Jacob se casara con mujeres paganas, con las mujeres de Canaán. Recuerden que Esaú ya estaba casado con 2 mujeres hititas en Génesis capítulo 26, versículo 34. Y el grupo de personas hititas vivían cerca o en el mismo Canaán. Se los voy a leer. Génesis 26, versículo 34 dice: cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Beeri, el hitita, y con Basemat, hija de Elón, el hitita, y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca, o sea, para sus padres. Estas mujeres eran de culturas paganas y adoraban a otros dioses, tenían un montón de ídolos. Pero, ¿qué hizo Esaú? Esaú se volvió a casar, pero esta vez no con hijas de los hititas, sino que se casó con las hijas de Ismael. ¿Se recuerdan de Ismael?
Él es el tío de Esaú y Jacob, pero no por parte de madre, sino por parte de padre, por parte de Isaac. Él vio que a Jacob le mandaron a buscar esposa a donde su tío por parte de madre. ¿Y qué hace Esaú? Se casa con una mujer, hija de su tío por parte de padre. ¿Por qué habrá hecho esto Esaú? ¿Qué motivos tenía? Hay dos opiniones muy comunes acerca de esto. Como se le dice, escuela de pensamiento. Una que se dice que porque Esaú quería quedar bien con sus padres y quería amendar la situación con todo lo que había pasado antes. Y se casó esta vez con alguien que no era de Canaán, pero por lo tanto, pues pudiese haber sido de agrado a sus padres. Pero no dice en la Biblia si esto agradó o no a Isaac. En mi humilde opinión, no pienso que Esaú quiso amendar las cosas con sus padres. ¿Y por qué digo esto? Porque primero que todo, Esaú no mostró arrepentimiento alguno. O sea, no mostró arrepentimiento no para obtener su primogenitura, pero por lo menos arrepentirse y seguir en el camino, o sea, con Dios, o sea, para complacer al Señor. O sea, lo que quiero decir es que él pudo haberse arrepentido con sus padres por haber vendido su primogenitura, primero que todo. O haber confesado de que le tenía tanto odio a su hermano a tal punto de que quería matarlo. Él se quería quedar bien con sus padres y con Dios, con el Señor. Él pudo haber dicho a sus padres que ya no quería matar a Jacob, que reconocía que Jacob era el primogénito, que lo dejaran ir a donde Labán, o sea, el hermano de Rebeca, a donde su tío por parte de madre, así como Jacob, pues, y así poder conseguir una esposa del agrado de sus padres y de Dios. Pero nunca lo hizo, nunca pidió perdón ni nada de eso, sino que acudió al otro hermano de su padre, o sea, a Ismael. Y recuerden que Ismael no fue el hijo de la promesa, él fue el hijo de Abraham con la concubina, o sea, la sierva de Sara, la mujer de Abraham. La otra escuela de pensamiento es que Esaú, en su carácter rebelde, pues quiso hacer lo opuesto y se casó de nuevo, pero con la hija del hermano de su padre y no de su madre. Siguió sus propios planes, pues, sus propios deseos. Recuerden que Ismael, él no fue el hijo de la promesa. En vez de seguir por la línea de Labán, él decidió sustituirlo por la línea de Ismael. Así como siempre hace Satanás, que siempre hace todo lo contrario a lo que Dios dispone. O sea, lo que Dios hace, Satanás siempre quiere deshacer. Pero ahora vamos a ver cómo Jacob se acerca al Señor. En otras palabras, él no tiene una relación íntima con el Señor todavía, pero esta experiencia o lo que va a pasar con Jacob va a transformar su vida. Este es el sueño de Jacob que vamos a ver ahora más adelante. Versículo 10 y 11. Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Ya el sol se había puesto, o sea que iba a oscurecer pronto. Entonces, Jacob paró en un lugar a pasar la noche, a acampar. Pero noten aquí que se enfatizan dos cosas. La palabra lugar, que se menciona 3 veces en este versículo. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, tomó una de las piedras del lugar
Y entonces después dice que se acostó en aquel lugar, o sea, 3 veces. Y lo otro es que se enfatiza que tomó una piedra y la puso de cabecera. Primero vamos con la palabra lugar. ¿Por qué se enfatiza ese lugar? Ese lugar va a tener un significado muy importante. En uno de los versículos más adelante, el versículo 19, aquí en el capítulo 28, dice: a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Luz era el nombre original. Betel está localizado hoy día aproximadamente como a 10 kilómetros, o sea, 6 millas del norte de Jerusalén, cerca de la ciudad de Ramallah. Hoy día se identifica como la ciudad moderna de Beitín, Beitin. Se dice que el nombre Luz significa almendro o separación, mientras que Betel se traduce como casa de Dios, lugar sagrado. Esto lo vamos a ver más adelante. Cada vez que se menciona una palabra tantas veces, múltiples veces, es para enfatizar algo muy importante. Y en este caso está enfatizando ese lugar que va a ser llamado Betel. Aquí es donde él tuvo un sueño, en donde Dios se le reveló a Jacob y en donde acontecerá muchas cosas a lo largo de la historia. El otro punto es que aquí dice que tomó la piedra del lugar y la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí donde dice que puso la piedra de cabecera y se acostó, ¿qué quieren decir con esto? Aquí quieren decir que utilizó la piedra como para tener su cabeza levantada, así como si fuera una almohada. En aquella época se acostumbraba a poner varias mantas gruesas encima de las piedras y después acostarse encima, y así es como le serviría de almohada. Recuerden que no es que él estaba acampando sin equipo ni nada. Esto no fue como cuando Abraham mandó a Ismael junto con su madre Agar. Él los echó del lugar, dándole solo pan y un odre de agua. Esto aparece en Génesis capítulo 21, versículo 14, que dice: se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió. O sea, lo que quiero decir es que no es que Jacob estaba acampando sin equipo ni nada de eso. Recuerden que Jacob no era ni un jovencito cuando Isaac lo mandó a buscar esposa. Él ya era una persona madura. Ya él sabía acampar o vivir en tiendas. O sea, estaba acostumbrado a eso. Él era el hijo responsable. Y recuerden que él sabía el negocio de la familia. O sea, él era mayor, así como lo mencionamos en el podcast anterior. O sea que no era ni un muchacho joven. Podemos asumir que él fue preparado para el viaje con lo esencial para acampar. No creo que viajó con riquezas y joyas ni nada de eso, ya que veremos más adelante que él, para casarse con Raquel, la hija de Labán, que al final de cuentas terminó casándose con las 2 hijas de Labán. Pero lo que quiero decir es que él tuvo que trabajar como pago para poder casarse. O sea, él trabajó para su tío Labán. Recuerden que esta era la costumbre hebrea del matrimonio. O sea, la novia era separada, pero antes de eso se hacía el contrato de matrimonio y había un pago para la novia, como lo hemos discutido en los podcasts anteriores. Esto está en el próximo capítulo de Génesis que vamos a ver. Entonces, unos dicen que fue utilizado como almohada, otros dicen que puso la piedra de cabecera, o sea, como para protección, como al lado de la cabeza o algo así. Quiero añadir que cuando se menciona piedras o rocas en la Biblia, a menudo esto simboliza permanencia, o sea, algo permanente. Y también una buena fundación, una fundación fuerte, una base fuerte.
Por lo tanto, poner su cabeza en una piedra no solo representaría ya sea su comodidad física o fuese por protección, de proteger su cabeza, pero una piedra también podría aludir a una necesidad más profunda de estabilidad en su vida en medio del caos que creó. Simboliza la búsqueda de Jacob, su búsqueda de fortaleza y estabilidad en sus luchas o en sus conflictos. Pero lo importante aquí es que esta piedra que él usó va a ser significativa. Y esto lo veremos en los próximos versículos. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.